la instancia herramienta eh, eh, como un atributo de clase. Voy a marcarlo privado para empezar a favorecer, por ejemplo, la abstracción o el encapsulamiento. Más bien es lo que estoy haciendo es precisamente hacer encapsulamiento. Y la abstracción no es más que decir, bueno, hay una interfaz herramienta que se encarga de reparar computadora, por ejemplo. Entonces estoy abstrayendo la implementación de dicho comportamiento. Ahora, aquí tengo otro problema, que es cuando yo ocupe el método de reparar. Número uno, la interfase herramienta no está siendo inicializada, o la instancia de esta interfase no está siendo inicializada, y seguramente voy a obtener un null pointer exception, que bueno, pues eso es muy común en Java, que ocurra cuando no instanciamos objetos y los queremos utilizar. Supongamos que yo quisiera delegar a otro componente la responsabilidad de establecerme la implementación concreta de la herramienta que va a ocupar este ingeniero para reparar una computadora. Bueno, en Java yo podría ocupar, por ejemplo, parte de la especificación de Java Beans para poder establecer los valores de esta instancia, y para ello pues utilizo los llamados métodos setter o métodos mutadores, como también lo conocen en algunos lugares. Ahora, voy a crear precisamente el método getter de el método setter. Aquí me ayuda muchísimo Eclipse, nada más escribo set y me dice, mira, pues bueno, puedes poner set herramienta, perfecto. Y bueno, pues ya me ayudó mucho Eclipse para crear ese método. A través de este método público, yo puedo establecer la implementación específica de la interfaz herramienta, y por lo tanto el código de mi método de reparación no sabe exactamente qué implementación concreta voy a ocupar. Simplemente yo lo único que necesito decirle es, quiero que repares una computadora con una herramienta. ¿Qué herramienta es? No me interesa. Y eso es bueno para la abstracción y para favorecer que nuestra aplicación tenga un bajo acoplamiento y una alta cohesión. La cohesión es que yo voy a poder utilizar diferentes implementaciones de la herramienta sin necesidad de modificar, por ejemplo, la clase ingeniero. Muy bien, pues esto se ve muy bonito, porque digo, ya puedo utilizar precisamente estos conceptos y ya tiene un mejor diseño. Tal vez no es perfecto, obviamente, pero ya tengo un mejor diseño. Y pues bueno, el siguiente paso es, ok, si yo le voy a delegar a alguien más la responsabilidad de establecer las implementaciones concretas de las interfaces, ¿quién va a hacer dicho trabajo, o de quién va a ser esa responsabilidad? Muy bien, vamos a agregar un nivel de indirección, que eso sería, por ejemplo, vamos a crear una clase que se va a llamar taller de soporte, que esta clase, digamos, es el programa que nos encargaron hacer realmente. Y este programa, que los usuarios son los que van a utilizarlo directamente, va a tener un método principal, que es el que va a arrancar la aplicación o el programa. ¿Y cuál es su responsabilidad? Pues de alguna manera, por ejemplo, crear la computadora, una computadora obviamente descompuesta. ¿Vale? Tengo mi computadora descompuesta. Para poderla reparar, ¿qué necesito? Pues el ingeniero. Y creo mi ingeniero. Y luego, ¿qué le digo? ¿O qué necesito hacer? Pues decirle al ingeniero, oye ingeniero, por favor, repárame la computadora descompuesta. Perfecto. Y ahí, en teoría, podría terminar mi programa. Yo voy a correr este programita como una aplicación Java Application. Y aquí tengo un problema, un error. Y es el error que había mencionado anteriormente, que es, pues bueno, la clase ingeniero en el método reparar obtiene un null pointer exception porque obviamente no le hemos establecido la herramienta que va a ocupar ese ingeniero. Y habíamos dicho también que íbamos a delegar a alguien más la responsabilidad, pues de establecer o de mandar llamar, por ejemplo, este método setter
para decir la implementación concreta de la herramienta que va a ocupar el ingeniero para reparar la computadora. Muy bien. Tenemos por aquí la interfase herramienta. Y esta herramienta va a ser por ejemplo, la única implementación que tenemos de herramienta pues es el desarmador. Y una vez que tenemos la instancia de la herramienta, le decimos ingeniero, quiero que ocupes el desarmador como herramienta, por ejemplo. Si yo corro de nuevo mi programa, ahora va a funcionar perfecto y me va a decir estoy reparando la computadora con un desarmador. Potencialmente yo podría tener otras implementaciones de herramienta, como por ejemplo un antivirus. Un antivirus puede ayudar a reparar una computadora, suponiendo que tiene un virus. Yo podría utilizar, por ejemplo, otro conjunto de herramientas para hacerlo, pero obviamente lo padre de esto es que el ingeniero no va a ser el responsable de saber qué herramienta va a ocupar, al menos en este ejemplo, ¿no? Al menos en este ejercicio, sino el taller de soporte, suponiendo que tuviéramos más clases con más responsabilidad, como por ejemplo una clase que hiciera diagnóstico y ese diagnóstico define que se tiene que ocupar X o Y herramienta, pues bueno, ese sería el encargado de establecerla. Como nada más en este momento tenemos una sola implementación de la herramienta, que es el desarmador, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí para efectos simples. Y pues bueno, aquí ya nos podemos dar cuenta de algo muy interesante, que es yo tengo todavía muy acoplado mi programa, a pesar de que mi clase ingeniero, por ejemplo, está desacoplado. El taller de soporte todavía tiene mucho acoplamiento. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Porque realmente ya no podemos seguir delegando más responsabilidades a otros componentes. En algún momento nosotros tenemos que instanciar directamente, utilizando el operador new, pues todos los componentes de la aplicación. Pero bueno, realmente existen otras cosas o otros mecanismos por los cuales yo podría, por ejemplo, crear las instancias de una aplicación. Lo más común y lo que mucha gente conoce pues es utilizar factorías o fábricas de objetos, comúnmente implementando el patrón de diseño factory y muchísimas de sus variables como factory methods y bueno, existen muchísimas maneras de implementar una fábrica. Eso funciona muy bien. De hecho, yo sigo utilizando fábricas para muchas de mis aplicaciones, pero el problema de las fábricas es que obviamente tenemos que implementar el código de esa fábrica y muchas veces también tenemos que implementar un mecanismo para que esa fábrica pueda funcionar, es decir, tenemos que implementar un mecanismo para poder configurar qué objetos puede instanciar esa fábrica. Aquí es donde, por ejemplo, entra Spring, porque Spring nos va a ayudar a crear los objetos de la aplicación y también se va a encargar, por ejemplo, de establecer las dependencias que tienen los objetos de nuestra aplicación, como por ejemplo en el ingeniero. Es decir, el ingeniero, por ejemplo, necesita o depende de una herramienta para trabajar. Ahí hay una dependencia de la clase ingeniero con un colaborador que es la herramienta. Ahora, todas esas dependencias y sobre todo la instanciación de los componentes de mi aplicación, pues se va a encargar Spring. Porque uno de los roles fundamentales de Spring y una de sus responsabilidades, pues es crear objetos.